Hace unos días tuve una conversación muy sanadora con Eva Ledesma, que también ha hecho muchas aportaciones en este canal de YouTube. Y un poco el tema era el tema de las emociones, el tema de mis emociones, ¿no? Que es algo que nos ocurre a muchas personas. Quizás los hombres hemos sido menos educados en esto de saber expresar las emociones. Y en mi caso, mi especialidad, pues yo veía que era cultivar una falsa alegría, una falsa paz, incluso llevado a lo espiritual, un bypass espiritual, hablar mucho de la paz, del ser, pero sin entrar de verdad en lo que es. Y de alguna manera veía que en mi vida muchas veces me he disociado de los sentimientos tristes, de los pensamientos tristes y me he hecho un experto en evitarlos, en evitar entrar en ellos, sentirlos. Quizás por eso también en esta meditación de hoy, así como en la de ayer me sentía como de corcho, en la meditación de ayer me sentía como una mente pesada, un cuerpo pesado, eh, como muchos pensamientos superpuestos, como un pastel, mil hojas, imposible de comer, de digerir por su tamaño. Hoy, sin embargo, me sentía más abierto, más floreciendo en esa primavera naciente que está afuera y que quizás quería una pequeña primavera florecer en el corazón también. Y me ha venido la emoción, he llorado mucho durante la meditación, en silencio, mediante esa meditación que hemos compartido por Skype en el grupo. Y, eh, y me ha venido la imagen de un haiku del maestro Shantoka. Shantoka era, Shantoka era un monje japonés, un monje zen. Y es una figura que a mí me creaba un poco de atracción y repulsión. Um, La repulsión era porque era un monje que vivió entre el éxtasis y la depresión profunda, entre la sana alegría y la tristeza más honda. Y de alguna manera esa parte de tristeza, esa parte de emociones tristes, me hacía rechazar un poco esa figura, pero a la vez me atraía esa parte que hay en mí que quiere salir y conectar esas emociones con el cuerpo, con la mente, esa parte que no le doy cabida de las emociones negativas, de tristeza, de ira, de miedo, de alguna manera en la honestidad de mi búsqueda de lo real, de lo verdadero, mmm, me llegaba que era el momento de abrir esa puerta, de dejar salir eso. No para recrearte en ello ni quedarte ahí, sino a lo mejor es verlo para dejarlo irse igual que vino, como una nube pasajera. Y entonces me venía un haiku que ya conocía y me gusta mucho de Shantoka, que decía así: mi cuenco de mendigar acepta hojas caídas. Lo voy a repetir. Mi cuenco de mendigar acepta hojas caídas. Es curioso este monje que tenía unos sentimientos de tristeza muy profundos por una vida dura, de poco apoyo familiar, de abandono, de alcoholismo, de muerte temprana de su madre. Y en un momento dado todo se conjuró para que se decidiera a suicidarse.
y Santoka era un hombre normal, un perdedor, se podría decir, hablando desde el mundo viejo, y se puso en medio de los raíles de un tren para suicidarse, para ser arrollado por el tren. Y venía un tren en la noche, le deslumbraba, empezó a frenar y en el último momento frenó a unos centímetros de él y bajaron los maquinistas y le dieron una paliza y quedó así tumbado como un Quijote al lado de las vías, maullado, y de pronto acertó a pasar por ahí un monje zen que que le acogió, le ayudó a caminar y le llevó a su cercano templo donde le curó y le atendió y le dejó que quedara ahí, que estuviera ahí en paz mientras quisiera. Y el hecho es que se quedó unos días y acabó haciéndose monje zen. Dicen que fue el último monje errante. Los monjes errantes iban recorriendo los distintos lugares de Japón, meditaban también, eran monjes zen normalmente, y no era muy antiguo, era un monje del siglo XX. Y tenían una práctica que ya la practicaba Siddhartha Gautama, que era la de el no hacer el no hacer un trabajo mm, ordinario, sino que toda su energía la dedicaban al despertar, a la búsqueda de la paz, al despertar. Y entonces, pues, como una forma de no echar raíces en lo mundano, pues no tenían un trabajo ordinario que les atara y sí tenían la práctica de la mendicidad. Entonces iban caminando en silencio, con un cuenco en sus manos, alzado, y, y era una mendicidad pasiva, no decían nada, simplemente iban caminando con el cuenco alzado y, y bueno, abiertos a lo que pudiera llegar. De ahí el haiku, de ahí el poema. Mi cuenco de mendigar acepta hojas caídas. Y yo en esta meditación me he sentido en un momento privilegiado, me he sentido como habitando en el no saber, me he sentido vacío como el cuenco. He pensado en cuántas veces he buscado eh, el bienestar económico o la aprobación o la seguridad del trabajo o la comida y, y me imaginaba la escena del monje Santoka que en vez de recibir en el cuenco algún alimento o algún dinero, como lo que la mente querría, en vez de eso, la vida te trae la belleza de una hoja de arce rojo brillante como la sangre de la tierra, como un fractal donde está incluido todo el universo. Y como que la vida te dice, estate abierto, no pidas, recibe, no pidas amor, ama, no te llenes de cosas externas, vacíate. Y sentía que, que a veces la vida nos da la oportunidad de no alimentarnos de dinero, de comida, de aprobación de los demás, sino de alimentarnos de la belleza de esa hoja seca, que nos habla de que todo pasa, como el otoño nos enseña, ¿verdad? Que todo cae y que a lo mejor es bueno vivir la vida cayendo, entregándote, dejando que la vida te pare. Y, y durante la meditación me caían esos lagrimones
y me ha gustado sentir mi corazón conmovido, mi corazón pleno y vacío a la vez. Me he sentido contento de también de tener una comunidad, una pequeña sanga donde poder compartir esa vivencia, esas emociones. Y de hecho lo he compartido y ha sido muy bien acogida por los demás y han compartido cosas también que venían muy al caso. Y como ha sido tan bonita, tan santa esa experiencia, ese encuentro, quería compartirlo también para vosotros, para los que les pueda llegar al corazón esa pequeña primavera de esta mañana. Un abrazo, amigos. Hasta siempre.